Wilmar Mejía, que está preparando lo que sería su renuncia en las próximas horas, Sebastián. Sí, Gustavo, específicamente a su participación en el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia. Nos lo acaba de confirmar el mismo señor Wilmar Mejía, quien explicó que esta mañana pondrá a disposición justamente del presidente de la República esa posición de retirarse del Consejo Superior Universitario tras la polémica generada por los presuntos vínculos con alias Calarcá, su participación en el DNI y también en el Consejo Superior Universitario. Hace instantes le confirmó a Caracol Radio que muy seguramente hoy saldrá de ese Consejo Superior Universitario. Que lo estaba reflexionando, que es posible, no está confirmado, que lo iba a consultar. Es lo que he dicho en todos los medios con los que me conversé el día de ayer. Lo voy a reflexionar y lo voy a consultar, pero lo más seguro es que sí lo haga. Pues es lo que dice, está preparando esa renuncia, no lo confirmó específicamente, pero evidentemente dependerá también de la decisión del presidente de la República de poder retirarse del Consejo Superior Universitario, tras el mismo pedido del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien insistió que una persona que está siendo investigada por presuntos vínculos con las disidencias y quien además trabaja en inteligencia no debería estar trabajando o representando los intereses del gobierno nacional en la Universidad de Antioquia. Sí, sobre todo porque además en la Universidad de Antioquia, por lo que nos hemos venido enterando en estos últimos días y horas, tampoco sabían ni tenían claro que el señor, además de ser el representante del presidente, era un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia. En las declaraciones que dio, dijo que él no veía un problema, evidentemente empezó a verlo después de que se le señalara que eso pues no tenía ninguna presentación y que si hubiese ocurrido en otro momento, por ejemplo con el DAS, probablemente al gobierno del presidente Petro eso no le hubiera gustado. Ahora, él había dicho aquí en los micrófonos de Caracol en la entrevista del día de ayer, Vanessa, que era para reflexionarlo y pensarlo, el hecho de dejar la Dirección Nacional de Inteligencia y dedicarse a su cargo en la Universidad de Antioquia, o quedarse en la Universidad de Antioquia y dejar la Dirección Nacional de Inteligencia. Es que hay una pregunta que él no ha podido contestar, Gustavo. ¿Cómo pasa un señor de ser profesor, de ser académico, de estar en una universidad, a volverse un tipo importantísimo en la inteligencia nacional? Es como si de la noche a la mañana yo me vuelvo codirectora del Banco de la República. Usted dice, no, pues bueno, de pronto que haga otra cosa, pero no tiene nada que ver con lo que ha hecho en su vida. Esa es una pregunta que realmente no ha podido contestar, que en la entrevista que le hicimos acá ampliamente, pues tampoco logramos entender. ¿Cómo llegó al DNI? ¿Quién lo llevó? ¿Por qué? ¿Qué experiencia tiene como una persona que está capacitada para manejar la inteligencia del Estado? Y obviamente, pues ahora tiene nada más y nada menos que al procurador encima, que ya alertó sobre una posible suspensión. Entonces él dice, momento, más bien me retiro antes de que me saquen. Wilmar Mejía preparando su renuncia para las próximas horas de la Dirección Nacional de Inteligencia. Un reajuste del salario mínimo de 2 dígitos, como lo ha planteado el gobierno, tendría graves consecuencias en el control de la inflación. Advertencia de ANIF, Mr. Dólar. Gustavo, la próxima semana comenzará en firme la discusión del incremento del salario mínimo para el próximo año. Esta negociación se da entre empresarios y los voceros de los trabajadores con la mediación del Ministerio del Trabajo. Los empresarios han planteado que en esta discusión se deben tener en cuenta las variables que son fundamentales, como son inflación causada, proyectada y también productividad. Sin embargo, el gobierno nacional ha planteado que existe la posibilidad de un aumento de este salario de 2 dígitos, situación que genera preocupación no solamente entre los empresarios, sino los analistas del mercado. Esto por el impacto no solamente en el control de la inflación, sino también en la generación de empleo. El presidente de ANIF, José Ignacio López. Por declaración del gobierno parece que estamos hablando de un incremento superior o cercano al 11%, con una inflación que en nuestros cálculos va a cerrar el año en 5,3%, es decir, es un aumento real muy importante. Hay que decirlo, no conocemos todavía las cifras de productividad oficiales del DANE, pero en nuestros cálculos vamos a tener o deberíamos tener una cifra de crecimiento de productividad bajo. Es decir, que la base de negociación debería ser cercano a la inflación, que es el 5,3%, y por tanto todo ese aumento en exceso o adicional, para ser más preciso, pues sí podría tener un efecto inflacionario, sobre todo en el sector de servicios, como vimos este año. Este año vimos, por ejemplo, puntualmente en febrero, e incluso tan tarde en el año como agosto, vimos una presión
en el sector de servicios, probablemente originada por el aumento importante del salario mínimo. Lo cierto, Gustavo, es que también en esta discusión pues se van a conocer datos importantes como son la productividad que tendrá que revelar el DANE, pero el Banco de la República también ya ha expresado preocupación por un aumento de un 12% en el salario mínimo para el próximo año. Mr. Dólar, gracias. Hablando de platas, Espinosa, se conocen datos de la oferta que le hizo Estados Unidos a Colombia por lo que iba a ser la compra de los F-16. ¿Hay comparación con las platas de los Gripen? Sí hay una comparación, Gustavo, pero insistimos en lo que ya hemos dicho acá. Mientras el gobierno y a través de la Contraloría, que ha pedido que se publiquen los datos, siga sin publicar los detalles de lo que el avión trae, de su equipamiento, de las condiciones de la compra, puede que puedan mantener algunas de esas armas, pero por lo menos que le cuenten a la gente qué es lo que el avión incluye, el Gripen, quiero decir, va a ser difícil hacer esa comparación. Lo que se conoce de los F-16 es que le ofrecieron a Colombia 16 F-16 bloques 70, nuevos, esto es clave, no usados, ni refaccionados, ni repotenciados, nuevos. El ofrecimiento incluía equipos, entrenamientos y distintos misiles como el JSOW, que me explicaron que es una bomba guiada para ataques de precisión contra objetivos que están fuertemente defendidos. La versión que le ofrecían a Colombia de ese misil, del JSOW, es el AGM-154C, que tiene un alcance de 130 kilómetros. Ninguna fuerza aérea en América Latina tiene algo parecido a eso. Seríamos los únicos. Y con todos esos juguetes y otros adicionales, el avión costaba $196 millones. Pero Espinosa, por las cuentas que se hacen del Gripen, el Gripen costó más de $200 millones cada uno. De manera que mientras no publiquen los datos, por ahora parecería que la oferta que presentó Lockheed Martin con el F-16, o sea, el gobierno de Estados Unidos, pues era más conveniente en términos de precio. Pero Espinosa, esos datos que usted pide no los van a publicar, y no los van a publicar nunca por asuntos de seguridad nacional. Según me explicaban a mí, pues no se puede hacer público cómo viene equipado un avión de estos de guerra, porque sería darle a las organizaciones ilegales toda la información de cómo se está defendiendo el ejército y qué tipo de armamento también necesitarían ellos para poder combatir esos aviones. Así que eso que usted pide, que digan que cómo vienen equipados los Gripen, pues no lo vamos a saber.